En el principio, cuando el cielo estaba en penumbra y la tierra era un caos, las aguas oscuras cubrían el mundo. De esas aguas emergió Viracocha, el gran creador, quien con un gesto abrió los cielos e hizo nacer al sol y a la luna. Pero el mundo no era perfecto. Las criaturas que habitaban la tierra eran salvajes y el desorden reinaba. Viracocha, caminando entre las sombras del caos, llegó al centro del mundo, un vasto lago rodeado de montañas. Este era el lago Titicaca, un espejo de los cielos, cuyas aguas reflejaban el brillo de las estrellas. Allí, Viracocha decidió crear algo único, algo que sería la fuente de equilibrio y luz para el mundo. Con un fragmento de su propia esencia, moldeó el corazón del sol, un objeto radiante que pulsaba con el ritmo del universo. El corazón no solo contenía luz, sino también el poder de la creación, capaz de restaurar el orden si alguna vez el mundo caía nuevamente en el caos. Sin embargo, sabía que los mortales podrían corromperse con semejante poder. Así, Viracocha esculpió un templo en las profundidades del lago, invisible para los ojos comunes. Las paredes del templo brillaban con oro y piedras celestiales. Allí colocó el corazón del sol, protegido por criaturas ancestrales que vivían entre el agua y el aire. Antes de desaparecer, Viracocha dejó una profecía a los mortales. Cuando el mundo se acerque a su fin y las sombras crezcan, un alma pura deberá despertar el corazón para restaurar el equilibrio, pero el precio será grande, pues la luz del sol siempre exige sacrificio. Con esas palabras, el gran creador se sumergió nuevamente en las aguas del Titicaca, dejando su legado oculto, esperando el día en que la humanidad lo necesitara. Cientos de años después, a orillas del lago, surgió la civilización de los Tiahuanaco. Eran un pueblo sabio, cuyos conocimientos de astronomía y arquitectura les permitieron prosperar. Creían ser los hijos de Viracocha, encargados de proteger el equilibrio del mundo. En el centro de su ciudad, erigieron templos y monolitos que reflejaban las estrellas, pero siempre miraban con reverencia al lago Titicaca. En el corazón de esta civilización vivía Amaru, un sacerdote anciano que conocía los secretos del lago. Sus sueños estaban llenos de visiones del templo sumergido y del corazón del sol. A menudo decía: el lago es más que agua, es un portal al cielo. Lo que yace en sus profundidades nos une a los dioses. Amaru tenía un aprendiz, un joven llamado Kuntur, quien destacaba por su fuerza y valentía, pero carecía de paciencia. Kuntur soñaba con explorar el lago y descubrir sus misterios, pero Amaru le advertía: algunos secretos deben permanecer ocultos, Kuntur. Los dioses protegen aquello que no estamos listos para entender. Un día, el cielo se oscureció sin previo aviso. Tormentas arrasaron la región y el lago creció desmesuradamente, amenazando con inundar la ciudad. Desesperado, Amaru llevó a los sacerdotes a las orillas del lago para realizar un ritual. En ese momento, comprendió lo que debía hacer. Sacrificando su conexión con el mundo terrenal, Amaru invocó el poder del corazón del sol desde las profundidades. El lago se calmó, pero a un alto costo. La ciudad comenzó a hundirse lentamente y el corazón quedó sellado aún más profundamente en el templo. Antes de morir, Amaru le dijo a Kuntur: el equilibrio ha sido restaurado, pero no por siempre. Algún día otro sacrificio será necesario. Protege el lago y su legado, joven guerrero. Así, la ciudad de Tiahuanaco quedó en ruinas y sus secretos se convirtieron en leyendas. 1000 años después de la caída de Tiahuanaco, las montañas del altiplano vieron el nacimiento de una nueva civilización, los incas. En la mítica Isla del Sol, en el centro del lago Titicaca, emergieron Manco Cápac y Mama Ocllo, enviados por el dios Inti para fundar el gran imperio del Tahuantinsuyo. Bajo su liderazgo, Cusco se convirtió en el corazón de un vasto reino, y el lago, un centro sagrado que unía a los hombres con los dioses. Las leyendas de Tiahuanaco aún vivían en susurros entre los sacerdotes del lago, pero se habían transformado en historias vagas sobre un templo perdido y un poder antiguo escondido en las aguas. Para la mayoría, eran solo cuentos, excepto para Chasca, una joven vidente que servía en el templo de la Isla del Sol. Desde su infancia, Chasca había tenido visiones extrañas: un templo dorado sumergido, un corazón brillante latiendo y un guerrero desconocido que la llamaba por su nombre. Una noche, durante una ceremonia al dios Inti, Chasca tuvo una visión más clara que nunca.
El lago estaba cubierto por una niebla espesa y de sus aguas emergía una sombra. «El corazón está en peligro», susurró una voz profunda. «El equilibrio se romperá si no actúas». Al despertar, la joven sabía que debía hablar con Inti Raymi, un comandante militar y protector del templo. Sin embargo, Inti Raymi era un hombre pragmático. Aunque respetaba a Chaska, no creía en las visiones ni en las historias de Tiahuanaco. El lago es sagrado, sí, pero no por los cuentos de templos sumergidos. Inti nos da todo lo que necesitamos. Las leyendas solo distraen a los débiles. Pero Chaska no se dio por vencida. Durante semanas insistió en que algo oscuro se acercaba al lago. Inti, preocupado por su insistencia, finalmente aceptó acompañarla en una vigilia nocturna. Fue entonces cuando vieron las primeras señales de que algo estaba cambiando. Las aguas del lago se agitaban sin viento y luces extrañas brillaban bajo su superficie. Chaska susurró con temor: «Algo ha despertado». Mientras Chaska y su grupo intentaban comprender los misteriosos fenómenos, una amenaza más tangible se acercaba. Desde el otro lado del océano, un contingente de conquistadores españoles, liderado por don Rodrigo de la Torre, había escuchado rumores de un lago que contenía riquezas inimaginables. Entre los rumores estaba la leyenda de un corazón de sol que podía otorgar poder ilimitado. Don Rodrigo, ambicioso y despiadado, se dirigió al lago Titicaca con sus hombres. Al llegar, los lugareños les ofrecieron resistencia, pero la tecnología española los superaba. Las comunidades alrededor del lago comenzaron a caer bajo el control de los extranjeros y el templo de la Isla del Sol fue saqueado. Chaska e Inti observaron impotentes desde las montañas mientras los españoles profanaban los santuarios. Fue en ese momento que Chaska tuvo otra visión. Los conquistadores se acercaban al lugar donde se escondía el templo sumergido. Si llegaban al corazón del sol, no solo destruirían el equilibrio del lago, sino que desatarían un poder que no podrían controlar. En un intento desesperado, Chaska reunió a los pocos sacerdotes y guerreros que quedaban. «Debemos encontrar el templo antes que ellos», dijo con determinación. Inti, aunque aún escéptico, no podía ignorar las señales y juró proteger a Chaska con su vida. Los españoles, por su parte, habían despertado algo antiguo bajo las aguas. Mientras exploraban las orillas del lago, sus barcos comenzaron a ser atacados por criaturas que parecían hechas de agua y niebla, guardianes del templo que no distinguían entre buenos y malos. A pesar de las pérdidas, don Rodrigo no se detenía. «Si esto es lo que protege el corazón, entonces vale la pena el riesgo», proclamó. Chaska sabía que el tiempo se agotaba. El destino del lago y de todas las civilizaciones que lo veneraban dependía de su siguiente paso. El grupo, liderado por Chaska y acompañado por Inti Raymi, inició su travesía hacia el corazón del lago Titicaca. La expedición consistía en guerreros entrenados, sacerdotes experimentados y navegantes que conocían las traicioneras aguas. Cada noche, mientras acampaban en las islas del lago, Chaska se sentaba frente al agua, observando las luces brillantes que danzaban bajo la superficie. Sabía que esas luces eran tanto una guía como una advertencia. Las primeras etapas del viaje estuvieron marcadas por extrañas tormentas que parecían surgir de la nada. Los relámpagos iluminaban figuras humanoides que se desvanecían en la espuma del lago. En una ocasión, un guerrero trató de beber agua directamente del lago, pero una mano hecha de agua lo arrastró a las profundidades antes de que nadie pudiera reaccionar. «El lago nos está probando», murmuró Chaska. «Solo los puros llegarán al templo». En una cueva oculta en una de las islas, Chaska tuvo un encuentro místico. Mientras meditaba, los espíritus de Amaru y Kuntur se manifestaron. El espíritu de Amaru, majestuoso y sabio, le reveló la ubicación exacta del templo, un lugar rodeado por pilares de luz, visible solo bajo el cielo estrellado. Kuntur, con su energía guerrera, le advirtió: «El templo está protegido por guardianes más antiguos que el hombre. Solo la fe y el sacrificio te llevarán a tu destino». Al llegar a la ubicación indicada, encontraron un vórtice en el agua que los llevó al templo sumergido. Desde lejos, el templo brillaba como un segundo sol. Sus paredes doradas reflejaban una luz que parecía emanar del corazón mismo. Pero mientras se preparaban para entrar, oyeron el sonido de pasos. Don Rodrigo y sus hombres los habían seguido. El interior del templo era tan majestuoso como las visiones de Chaska.
Los muros estaban cubiertos de inscripciones antiguas que narraban la historia del Corazón del Sol y su conexión con Viracocha. En el centro, sobre un altar flotante, el corazón brillaba con una intensidad cegadora. Don Rodrigo, cegado por su codicia, irrumpió en el templo y ordenó a sus hombres que tomaran el artefacto. Pero cuando un soldado intentó tocar el corazón, una explosión de luz lo consumió, dejando solo cenizas. El templo comenzó a temblar y los guardianes del lago, serpientes hechas de agua y rayos, emergieron para proteger el corazón. Chasca, con lágrimas en los ojos, entendió lo que debía hacer. El corazón no debe ser tocado por manos impuras, ni siquiera por las mías. Tomó la reliquia con sus manos, pero no para usarla, sino para devolverla a su pedestal original. Don Rodrigo, viendo que perdería su oportunidad, atacó a Chasca. En ese momento, Inti intervino, enfrentándose al conquistador en un combate mortal. Aunque herido, Inti logró derrotar a Don Rodrigo, pero no antes de que el templo comenzara a colapsar. Con un último esfuerzo, Chasca colocó el corazón en su lugar, restaurando el equilibrio del templo y calmando el caos del lago. Pero el precio fue alto. El templo comenzó a hundirse aún más en las profundidades, llevándose consigo a Chasca. Antes de desaparecer, Chasca tuvo una visión de Viracocha, quien le dijo: «Hija del Sol, tu sacrificio ha salvado el mundo. Tu nombre será recordado en las estrellas». Cuando el templo desapareció en las profundidades del lago, el agua se calmó y las criaturas guardianas regresaron a su sueño. Los hombres de Don Rodrigo, derrotados y aterrorizados, huyeron de la región. Inti Raymi, herido pero vivo, regresó a la Isla del Sol, llevando consigo la historia del sacrificio de Chasca. La joven sacerdotisa fue recordada como una heroína. En su honor, se erigió un altar en la Isla del Sol, donde se grabaron las palabras: «La luz del sol exige tanto como da». Con el tiempo, las leyendas del Corazón del Sol se convirtieron en cuentos transmitidos de generación en generación. Los ancianos hablaban de una luz dorada que aún podía verse bajo el lago en noches claras, como un recordatorio de que el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza debía mantenerse. Inti Raymi dedicó el resto de su vida a proteger el lago y sus islas. Aunque nunca dejó de lamentar la pérdida de Chasca, sabía que su sacrificio había salvado no solo a los incas, sino al mundo entero. El Corazón del Sol seguía latente, esperando el día en que el mundo volviera a necesitar su luz. Hasta entonces, el lago Titicaca permanecía en silencio, guardando sus secretos en las profundidades. Si la historia fue de tu agrado, te invitamos a suscribirte para más vídeos.